Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Los saludo a todos esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor. Quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Amén. Que a la letra dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Este culto misionero, Dios va a hacer cosas especiales. Ya les está haciendo. Amén. Esta parte de que fuera de mí no hay Dios debería ser suficiente para demostrar que hay una unicidad en el ser de Dios y que es imposible que Dios sea una trinidad, amén, o una dualidad. Debería ser suficiente este versículo que dice: aleluya, aleluya, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios, solamente hay un solo Dios, y esta iglesia tiene el nombre de ese Dios. Oiga, le da alegría, expréselo con un aplauso, expréselo con un grito de júbilo. Aleluya. Puede tomar asiento, hermano, póngase cómodo. Para hacer el estudio de la unicidad de Dios, es mi sentir personal que el mejor enfoque es contar la historia de Dios. Dios es eterno. Dios es invisible. Dios es espíritu. Dios no necesita nada ni de nadie. Amén. En algún momento de la eternidad, Dios decidió crear. Y en un instante dice la Biblia que creó los cielos y la tierra. Amén. La Biblia no describe cómo lo hizo. Amén. Los científicos lo llaman la gran explosión, otros dicen que es el Big Bang. Amén. Pero en algún momento, dice la Biblia, Dios creó. Amén. Y en medio de esa creación, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Creó las plantas. Amén. Creó los animales marinos, creó las aves de los cielos y creó los animales terrestres. Gloria a Dios. Pero en un momento, en ese tiempo de la creación, Él decidió, por decirlo de alguna manera, voy a ensuciarme las manos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando Él podía simplemente hablar y crear como había creado lo anterior. ¿Cierto que sí? Él decidió: voy a agarrar y voy a tomar de ese barro. Amén. Y Dios con sus propias manos lo tomó y creó al hombre. ¿No le da alegría que usted se haga de una manera diferente? Y dice que después, a diferencia de los animales, sopló en la nariz de ese muñeco de barro y le dio aliento de vida. Amén. ¿Qué me va a ayudar a predicar esta mañana, iglesia? Ok. Quiero escuchar ese amén bien fuerte cuando usted sepa que lo que está diciendo el pastor es correcto. Dios amaba al hombre. Entonces le hizo ayuda idónea. Amén. Y compartió con el hombre cada día, dice la palabra del Señor, allí en el huerto del Edén. Pero la introducción del pecado en el mundo hizo necesario un plan de salvación. El hombre desobedeció a Dios y engendró lo que podemos decir un abismo
Amén. Gloria al Señor. La Biblia nos dice que desde los tiempos de Adán y Eva, esto ha pasado a todos nosotros. Romanos 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecaron, judíos y gentiles pecaron. Ese es el punto. Amén. Amén. Porque en esa época solamente había dos poblaciones en la tierra: los judíos y los gentiles, que era el resto del mundo que no había nacido en Israel. ¿Cierto que sí? Amén. Pero ahora, ¿cuántos grupos de población hay en el mundo después de que vino el Señor Jesucristo? 3: judíos, gentiles y la iglesia del Señor, formada de esos dos grupos. Amén. Romanos capítulo 1 dice que los gentiles pecaron. Romanos capítulo 2 dice que los judíos han pecado. Y Romanos capítulo 3 dice que todos pecaron. Oh, gloria a Dios. Y como todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y Romanos 6, el versículo 23, dice cuál es la paga del haber pecado. Ahí lo dice. Amén. Amén. Él dio un pago, la muerte. Amén. Pero Dios dio un rescate. Y el rescate es esa dádiva. Dice: mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Nos regaló la vida eterna. Nos la regaló. Amén. Amén. Solamente hay una manera de tomar la vida eterna, y debe ser en Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Pero Dios, a través de su profeta, dice: no quiero la muerte del impío, dice el Señor. No quiero que el impío muera. ¿Qué es la palabra impío? Eso. La palabra pío, santo. Pío quiere decir santo. Impío quiere decir no santo. Amén. 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 El Señor dice: no quiero que el impío muera. O sea, el que no es santo muera. Él no quiere eso. Porque Dios amaba a toda su creación. Amén. Y no quiere que su creación muera eternamente. Pero el pecado hace necesaria esa muerte, porque dice que la paga de ese pecado es la muerte. Amén. Porque el pecado en sí mismo merece ¿qué? Una paga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga: yo merecí esa paga, pero Dios la pagó por mí. Ahora vamos a ir más explícitos. Yo merecí esa paga, pero el Señor Jesucristo la pagó por mí. Oh, parece que estuvieron recitando algo. ¡Aleluya! Y por ese pecado es que Dios nos exige santidad. Amén. Dios no nos pide santidad porque simplemente quiere forzarnos a un estilo de vida que sea incómodo para nosotros. No, Señor. Sino que Dios nos pide santidad es porque Él es santo. Y la santidad de Él solo puede tener comunión con la santidad del hombre. ¿Estamos entendiendo esa parte? Gloria a Dios. Por eso usted y yo no teníamos comunión con Dios. Pero cuando Él nos santificó, nos abrió la puerta para tener esa comunión con Él. Pero a usted y a mí nos corresponde sostener esa santidad. Así que no pequen para que puedan tener comunión con Dios. Amén. Los amigos que están aquí que no han recibido eso, ¿por qué no lo han recibido? Porque la Biblia da una fórmula para poder tener eso.
Primero hay que arrepentirse. ¿De qué? Segundo hay que convertirse. ¿De qué? No, de lo que yo hacía ya no lo hago, ahora volteo por otro lado. Y tercero, hay que bautizarse. ¿Y cómo? Pero díganlo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados. No es que ustedes son evangelistas, les gusta evangelizar, ayúdenme a evangelizar. Aquí hay gente para evangelizar que todavía no se han bautizado, y como no se han bautizado, no han recibido ¿qué? El perdón de los pecados. Amén. Entonces, cuando uno no se ha bautizado en el nombre de Jesús, no ha recibido perdón de pecados. Cuando uno ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no ha recibido el perdón de los pecados. No me están ayudando. Al menos mucho no, pero ¿por qué? Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es el nombre que dio Dios para que fuéramos salvos. Hechos 4:12. Amén. ¿Qué dice Hechos 4:12? No. Hechos 4:12. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación. ¿Ningún otro qué? Hay salvación. Sígalo leyendo. Porque no hay otro nombre dado a quienes. En que podamos ser salvos. Oiga, no hay otro nombre que nos hayan dado a los hombres para que podamos ser salvos. Necesitamos conocer ese nombre, ¿cierto que sí? El versículo 11, el anterior lo dice. Ya dice, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora sí entendemos lo que estamos haciendo aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. A través de todos los siglos, con y sin la ley, todos transgredieron la ley del Señor. Amén. Todos cayeron en pecado. Entonces, es que ahí surge la idea de la redención. Amén. ¿A quién le surgió esa idea? Adiós. Diga eso, a Dios, a Dios, al Señor. A Él le sucedió eso, esa idea, gloria al Señor. ¿Y qué es la redención? Amén. Redención es liberar mediante el pago de un precio. Amén. Es como cuando alguien cae en la cárcel y le dicen que tiene que pagar un monto específico para salir de allí, o lo que llaman una fianza. Amén. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. Si nadie paga esa fianza, no sale de la cárcel. Amén. 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 Y cuando alguien va y la paga, en realidad lo que está haciendo en el sentido bíblico es que está redimiendo a la persona que está en la cárcel. Amén. ¿Estamos entendiendo lo de la redención? Gloria al Señor. Entonces, liberar mediante el pago de un precio es la redención en la Biblia. Amén. 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 Y esta redención también tenía dos características. Podría ser con relación a una persona o con relación a un terreno. Amén, a una propiedad. Levítico 25:48 lo dice. Nos habla esto. Amén. Dice, después que se hubiera vendido, podrá ser que podrá ser rescatado por uno de sus hermanos, lo rescatará. Amén. Amén. Después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Amén. ¿Qué está queriendo decir aquí la Biblia? A veces había un judío que tenía una deuda con alguien. Se había pedido plata prestada para comprar semillas o para algo así, y después no le fue bien en la cosecha y no tenía plata para devolver lo que había pedido prestado. Entonces, en vez de meter a la cárcel, lo que hacían era que o la persona se entregaba como esclava, amén, o daba el terreno
como esclavo del pago, amén, como teniéndolo ahí como una prenda de garantía, gloria al Señor, amén. En el sentido bíblico era así, o podía ser la persona o podría ser un terreno o parte del terreno, amén, amén. Y si estuviéramos en el día de hoy, alguien podría llegar allí y decirle: venga, Iván, y la finquita ahí que era de su mamá y todo eso, y no, hermano Uber, ¿cómo le parece que pedí el préstamo y no, la cosecha me fue mal y no pude pagarlo, y entonces me tocó entregarla a ese señor ahí por 3 años hasta que pagué la deuda? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo llegaba y le diría: no, hermano Iván, no, eso no puede ser, ¿cómo así? Y entonces usted, y los cachaquitos que me llevaba que mi hijo, y los bananos, no, ¿cuánto es la deuda? No, pues que tantos millones, camine mi hijo, lo pagamos, camine, lo pagamos. Amén. Entonces llegaba el pastor y iba: Señor, ¿cuánto le debe? No, pues que le debe tanto, vea que lo pago. Si fuera en Israel, ese señor me hubiera dicho: ¿usted es pariente cercano de Iván? Sí, yo soy hermano, porque es que somos hermanos. Amén. Somos hermanos. Si es hermano, sí le recibo la plata, porque necesitaba que fuera ¿qué? Un pariente cercano. No, un pariente no, porque venía el tío del primo de la mujer del mocho, ese por allá de quinta, sexta, que ni lo conoce usted, a pagar, y no le recibía. Tenía que ser un pariente cercano. Diga, un pariente cercano. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Así que Dios había creado el pueblo de Israel para que fueran libres. Amén. Pero ellos se metían en deudas y según la ley había que pagarlas. Amén. Cuando no tenían cómo pagarlas, no, pues se entregaba el mismo esclavo por 2 años, por 3 años, por 4 años, según el monto de la deuda. Amén. 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 Y si era un terreno, también otra persona lo podía redimir. Siempre había quien lo redimiera, o a la persona o al terreno, porque Dios quería. Esa ley la dio Dios, y todos los que estaban en Israel tenían que cumplir esa ley. Entonces, si yo llegaba de Gabriel y le decía: que usted le tiene una deuda, Iván, sí señor, ¿y cuánto es tanto? Yo se la pago. Bueno, señor. Tenía que cumplir otra condición. La primera, ¿cuál era? Que fuera un pariente cercano. Y la segunda, que el pago fuera completo. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. El pago debería ser completo. Es que me debe 5 millones. Sí, hermano, tenga el pago. Aquí tengo 4.995.000. No, señor. Cuando tenga los 5 millones, vuelve. No, pero es que no me faltan sino 5.000 pesitos. No. El pago tenía que ser completo. Tenía que ser hecho por un pariente cercano, y además que fuera completo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Levítico 25:25 nos habla, amén, estas cosas. Gloria al Señor. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Amén. Wow, qué hermosura esto. Amén. Ya aquí se va más profundo. No importa lo que haya hecho. Antes era un préstamo, ahora no importa lo que haya hecho. Si lo vendió y yo puedo rescatar, no, es que esa es la herencia nuestra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo, siendo un familiar cercano, podía ir y pagar y redimir el terreno y devolverlo al propietario. Amén. Gloria al Señor. Si le pagaba el precio completo. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de redimir, amén, redimir, aprenda a hacer esto. Redimir viene del hebreo Gaal, G-A-A-L, Gaal. ¿Qué significa redimir o rescatar? Amén. Gaal en hebreo, ¿qué significa? Redimir o rescatar. Amén. Es por eso que la Biblia introduce una palabra, el Goel.
Goel, que viene de la palabra Gaal, que significa el redentor, el rescatador. Oh, gloria a Dios. El redentor en tiempo bíblico debía ser un pariente cercano. No podía venir un amigo a rescatar a otro. No, señor. No, Señor. Es que yo soy el mejor amigo, lo siento. Usted no puede rescatarlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Amén. Los que se acuerdan de ella. Y si no, van y la leen. Son cuatro capítulos. Pueden leerlo, eso es poquitico. Amén. Esa historia habla de eso. Un hombre que tenía una hacienda. Una mujer que llegó con su suegra, venía de un lugar de lejos, amén, y ella se fue a recolectar allí de lo que quedaba de la cogida del trigo, amén. Y entonces, porque en Israel no eran avarientos ni hasta el día de hoy. Ellos cogían la cosecha, pero si se les caía un manojo ahí lo dejaban. Si se les quedaba algo sin coger en algunas plantas, ahí las dejaban, porque sabían que los pobres iban a venir detrás de eso, barriendo con todo lo que habían, y ellos sabían que tenían que darle de comer al pobre. Amén. Y Ruth era una mujer pobre, y se vino allí y era viuda, estaba sola con su suegra, amén, a recoger de lo que dejaban, de lo que les caía. Gloria a Dios. Y el hombre, el dueño de esa parcela, amén, la miró porque era bonita, le agradó y vio que estaba recogiendo y dijo: déjenla. Antes dejen caer cositas, por favor, para que lleven harto para su casa. Amén. Amén. Si entiende las cosas del rescatador, es cosa tremenda. El rescatador deja caer cositas. Amén. De vez en cuando nos quita el asma, de vez en cuando nos quita un cáncer, nos quita, oh gloria a Dios, a mí me ha quitado infinidad de cosas, a mí me ha sanado de la muerte varias oportunidades. Yo no lo conocía, no era su hijo, y ya me había dejado caer alguna cosita, porque él me había escogido desde antes de la fundación del mundo, y ya tenía un pacto entre él y yo no lo sabía. Pero él me dejaba caer cositas para que yo las recogiera. Yo creía que era el mejor, que era el más inteligente, que era el más capaz, pero mentiras, eran las cositas que él dejaba caer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que eso que usted hacía allá en el mundo, que cada rato se acuerda y a veces hasta saca pecho por eso, deje de ser tan bobo pensando que era usted. Nada de esas cosas que usted hizo era usted, era él. Le dejó caer unas cositas para que usted se alimentara, para que alimentara a los suyos, porque lo amaba. Pero es que yo estaba haciendo lo malo. Es que eso es lo maravilloso de este rescatador, que ya nos amaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vemos en Ruth eso. Él la miró, le gustó y empezó a preguntar por ella. Dijo: no es una mujer que viene de tal parte, viene con su nuera, es viuda, pero esto, pero lo otro. Y no es israelita, esa no es judía, eso. Háblala, que esa moabita. Eso no. Gas con eso. Pero como yo les estoy hablando del Redentor, del Goel, del Rescatador, y eso tipifica eso. A vos no le importaba eso. Y a él no le importó que usted fuera de Ibagué, que usted fuera del Quindío, de Cali, que usted fuera del Chocó, que fuera de donde fuera. No le importa eso. No le importa que usted vive feliz por ser de la familia fulano y tal. Para Dios es popó eso. No le interesa qué familia es usted. Él quería sacarlo de esa familia inmunda y meterlo a la familia de él, del Goel, del Rescatador. Aleluya. Ay, como habla de feo el pastor Rubén. No. Yo quiero ser claro, aleluya, para que entendamos dónde estábamos juntados y dejemos tanta filipipía a veces que se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y todavía seguimos en esas condiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. A él no le importó eso, nada.
Digo, no, a mí me gusta la muchacha, pero no me lo dijo a la gente, ¿no? Lo pensó con Dios y dijo, ¿cómo hago? Aquí la vuelta, ¿cómo hago, papá? ¿Cómo hago? Alguien le dijo, no, es que hay una ley, papá, hay una ley. Ella es hija de Julano, emparentada con Julano, y usted viene a ser parente, pero lejano. Ah, sí, pero es que yo la quiero rescatar. Dios hace lo que sea para rescatar lo que quiere rescatar. ¿Está entendiendo? Y entonces se fue a buscar al pariente cercano de ella, el que tenía que el derecho de rescatarla. Pero es que hay una tercera característica, que el Goel, el rescatador, el redentor de la persona, tiene que hacerlo por deseo propio. Amén, amén. No es que se lo impongan, vaya, rescate usted a Juliana que la puede rescatar. No. Él lo hace por su deseo propio. Amén. Amén. A Él no lo mandó nadie a rescatarnos. Él lo hizo porque Él quiso hacerlo. Amén. Y pasó los días y entonces le dijo, no, yo voy a hablar con el que la puede rescatar. Oiga, amiguito, usted la puede rescatar, la puede redimir. No, hermano, tranquilo, si usted quiere hágale, yo me quito a un lado porque yo no quiero rescatar a esa mujer. Si usted quiere hágalo. Ay, dice que se le alegró el rato a vos, que representa el Goel, al Señor nuestro, porque Él se alegró cuando nos podía rescatar. Dice que tenía el precio completo para pagar nuestro rescate. Lo quería hacer, pero le faltaba algo: convertirse en un familiar cercano nuestro para poderlo hacer. Porque Dios es Dios, es Espíritu, y usted y yo somos carne. No tenemos nada en común entre Dios y nosotros. Pero Él se hizo. Aleluya. Él se hizo como uno de nosotros. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. El Dios del cielo, el que hizo todo, el que lo creó todo, inclusive al hombre, decidió hacerse carne para hacerse como uno de nosotros y podernos rescatar. Amén. Amén. Diga gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que el Goel, bíblicamente hablando, para la redención del hombre, ahora no podía ser un animal, porque dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden limpiar el pecado. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreos capítulo 10? En el verso 4, eso lo decía, gloria al Señor. Ahora estamos hablando de cómo entonces podemos redimir al hombre. Porque en la antigüedad esto de usar la sangre de los animales, eso simplemente cubría el pecado. ¿Se acuerda que a ellos no les era perdonado? Sino que era que cubierto el pecado. Amén. Cubría de la ira de Dios para que Dios no lo viera. Amén. Y si usted quiere cubrirse para que Dios no le dé ira de su pecado, iglesia, ay, ¿cómo así es que la iglesia es santa? No. Ese es el deseo. Y eso es lo que hace todo predicador. Anhelar que la iglesia sea santa, que se convierta en santa. Pero ¿cuántos fallamos día a día? Y andamos con el pecado cubierto. No lo cubre, porque se le puede salir un poquito de ese pecado y verlo Dios y darle náuseas de usted. ¿Cómo así? Es que Dios le da náuseas por uno. Claro, Él dice que hay unos que los va a vomitar. Les produce náuseas. ¿Y cuáles son esos? ¿Y qué es ser tibio? Que le gusta caliente, y después está más frío que un témpano de hielo. El domingo y el lunes el plano malas, tibios. Y es un pecado. No es pecado. Y Dios lo ve tan lindo, mi niño, tan lindo, mi niño. ¿Será que así dice Dios? Dice guácaras. No dice
dice así la Biblia o yo me estoy inventando eso? Y está quedando grabado si lo quieren volver a repetir. Amén. Gloria al Señor. Amén. Eso no podría quitar el pecado. Amén. O sea que lo que usted haga no le puede quitar el pecado. Voy a decir de una sola manera: lavándose, convirtiéndose de nuevo, arrepintiéndose de nuevo, arrepiéntase de nuevo, hágalo en verdad, llórele a Dios por ese pecado que usted comete, sienta dolor de fallarle al Señor. Y cuando usted sienta dolor y le dice en verdad al Señor, ¿sabe qué hace el Señor? No le cubre ese pecado, sino que se lo lava con la sangre del Señor. Cuando Él se lo lava, ya es emblanquecido, ya es limpiado, ya es perdonado ese pecado. Amén. Un hombre no puede comprar a un hombre, aunque somos parientes cercanos porque somos hombres. La Biblia me dice que ¿cuántos pecaron? Todos. Entonces, ¿quién hay limpio para ir a pagar por el otro? Se lo voy a decir. Y qué pena a veces poner los ejemplos como los mismos. Pero hermano Iván, ¿usted quiere mucho al monito? Poquitico. Bueno, por ese poquitico usted no puede morir por ese monito para pagar el pecado del monito. Porque escasitamente la muerte suya cuando usted muera, escasitamente ni le servirá para pagar el pecado suyo. ¿Estamos entendiendo? Pues que vamos a perdonar, mamá. Mejor dicho, nos degollamos y nos vamos con el Señor. Me corto y me muero y me voy con el Señor. Es que como estoy hablando en lenguas, me voy a cortar, me voy a tomar un baigón, me voy con el Señor. Me pego un tiro con un banano, me voy con el Señor. No. El solo hecho de quitarse usted la vida ya es pecado. Ya es pecado. Entonces no sirve. La vida y la muerte del hombre no sirve. Así es, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo le doy 10 vacas por Uber, o le doy unos 100 carneros por Uber. No sirve. Porque el valor, el precio de un hombre es diferente al precio de los animales. Amén. Los hombres no valoran a los hombres, pero el Dios que nos hizo sí nos valora a nosotros. ¿Cómo le parece que ni dándole todas las vacas del mundo nos pagan a nosotros? Amén. Ni dándole todos los elefantes de este mundo que son más grandes nos pagan a nosotros. Ni aunque matáramos a todos los tigres o los leones, morirían por el pecado nuestro. ¿Qué es el valor nuestro ante la estima de Dios? Porque Él no andó buscando elefantes para casarse con ellos. Él no anda buscando leones para casarse con ellos. Él no anda buscando ningún animal para casarse con ellos. Él anda buscando hombres y mujeres para hacerlos su esposa. ¡Qué diferencia tan grande! ¡Qué diferencia tan grande! ¡Aleluya! Es por eso que el animal no puede ser nuestro Goel, nuestro redentor. Amén. No puede ser, no puede redimir a un solo hombre la muerte de un animal. Bueno, y alguien podría decir, pastor, ¿y un ángel? Mandémosle un ángel a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe que los testigos de Jehová dicen que Dios envió al arcángel Miguel y que el arcángel Miguel se convirtió en Jesucristo? Y ese fue el que nos redimió. Eso es lo que ellos dicen. Amén. O sea que fuimos redimidos por un ángel para ellos. Amén. Gloria al Señor. Pero Hebreos en el capítulo 2 versículo 16 no dice eso. No fue un ángel. No fue un ángel. Amén. El libro de Job también dice que no fue un ángel, porque Dios encontró aún necedad en sus ángeles. Amén. Entonces, ¿cómo va a tratar de confiar la salvación del hombre simplemente en un ángel? Si los ángeles también pecaron. Bueno, los que están allá con él pues no han pecado, pero son susceptibles a pecar.
Si Satanás convence a alguno de ellos, de allá baja Miguel y de allá baja Gabriel y de allá baja al que tenga que bajar. Amén. Porque el pecado lo hace bajar de allá. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Son susceptibles. Amén. Gloria al Señor. Así como nosotros nos bautizamos, nos perdona, nos llena el Espíritu Santo, nos da poder, ¿cierto? Pero seguimos siendo susceptibles al pecado. Amén. Con Espíritu Santo y con hablar en lenguas, de todas maneras pecamos. De todas maneras hay fornicación, hay adulterio, hay mentiras y hay muchos pecados. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces alguien podría decir, oiga, Pastor Rubén, ¿y por qué un hombre? Ya les hablé que porque un hombre no. ¿Cierto que no? Un hombre no puede redimir a otro hombre. Porque Romanos 3:23 dijo que todos habían pecado. Amén. Todos. Entonces no hay un hombre apto para eso. Amén. Es decir, yo puedo amar con todo mi corazón a alguien y no puedo morir por ese alguien, porque ni mi muerte salvaría a ese alguien, ni mi muerte me alcanza para perdonar, y si no todos nos moriríamos buscando la salvación. Y ni eso es. Gloria al Señor. No puedo pagar ni siquiera por mi propia salvación. ¿Cómo voy a pagar por la de otro? Amén. Así que un animal no puede ser el Goel. ¿Qué es Goel? Redentor. Un ángel no puede ser el Goel del hombre. Y otro hombre no puede ser el Goel del hombre. El Goel es el pariente redentor. Pariente. Tenía que ser alguien cercano. Tengo que repetírselos porque usted tiene que salir de aquí con eso convencido y claro de qué es lo que pasó. Tenía que ser alguien de la misma sangre. Amén. Debería ser un hombre sin pecado. Gloria a Dios. Ahora esto es más interesante, porque si viene un hombre que no tiene pecado, pues yo creo que ese hombre podría morir por otro hombre, pero escasitamente le alcanzaba para salvar a uno, porque él no puede morir por dos, por tres o por cuatro, porque el valor tiene que ser el mismo precio, el precio justo, y él no podría morir por todos. ¿Me estoy haciendo entender? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí, iglesia del Señor y amigos, es donde tenemos una necesidad que es estratosféricamente grande. Hay una necesidad grandísima para poder ser salvo. Amén. De que la muerte de ese hombre sin pecado debería pagar por todos los hombres que existieron y que existirán. Gloria al Señor. ¿Y cómo podemos encontrar a un hombre que sea un pariente nuestro, que sea sin pecado y cuya muerte sea suficientemente valiosa para pagar por todos nosotros? ¿Ah? Gloria al Señor. Hermanos, si tuviéramos que hacerlo de uno en uno, morir un hombre que no esté pecando por otro, el del otro, pues se necesitarían muchas cruces en el Calvario. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero aquí es donde regresamos al versículo inicial que leímos, Isaías 44:6, que dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, o sea, y su Goel, y su pariente cercano, y su Salvador, y su Rescatador, es lo que quiere decir esto. Amén. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy, ¿qué? El postrero, y fuera de mí, parece que no estoy en una iglesia del nombre, y fuera de mí no hay Dios. Porque la iglesia del nombre es donde se cree en un solo Dios. Un solo Dios, fuera de mí no hay Dios. Y donde se habla de eso, nos estallamos como las chicharras. ¡Amén! Es que no hay Dios. Lo dice la Biblia. Amén. Ahí, en esos versículos, ahí es donde nuestros circuitos cerebrales hacen circuito. Y muchos, aunque se hayan bautizado en el nombre,
no han entendido esto de la salvación. Amén. No han entendido, se los quiero explicar desmenuzadamente y tengo tiempo, que este Dios, amén, Amén. así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Diga Dios, no me le ponga apodos, que Jesucristo. Ahí no dice Jesucristo. Amén. Diga Dios. Dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién es ese? Dios. Y su Redentor. Ese Dios es su Redentor. Amén. Ese Dios es el Goel. Amén. Gloria al Señor. Y esto es algo que para mí es un misterio. Y la Biblia lo dice también. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál fue la piedad que tuvo Dios con nosotros? Amén. Esa piedad, amén, de manifestarse en carne para poder ser nuestro Goel, nuestro Redentor. Amén. Amén. Porque alguien podría decir, ¿cómo puede este Dios de la eternidad, este Dios que creó los cielos y la tierra, cómo puede decir, yo soy tu Redentor? Lo está diciendo, ¿cierto que sí? Gloria al Señor. Porque el Redentor tiene unas características que ya se las enseñé. Tiene que ser un pariente. Gracias. Amén. Y aunque los hombres somos hechos a imagen de Dios, no somos parientes cercanos. Él tenía que convertirse en nuestro pariente, porque una cosa es ser el creador, pero el creador no es pariente de la cosa que creó. ¿Me estoy haciendo entender? Que creó una cosa muy linda llamada hombre, pero él es el creador y nosotros somos la creación. No tenemos ningún ligamiento de parentesco. En ese instante de la creación no hay parentesco. Entonces él decidió convertirse en nuestro pariente para poder cumplir la función del Goel. Gloria al Señor. Déjenme decirles, nosotros no somos parientes cercanos de Dios. Porque los hombres, la humanidad, somos lo más lejano de Dios que podemos concebir en nuestra mente. Y se lo voy a explicar. Porque Él es eterno y yo soy temporal. Porque Él es espíritu y yo soy carne. Porque Él es inmortal y yo soy mortal. No tenemos nada de parentesco. ¿O le parece un parentesco ahí? Gloria a Dios. Mi hermano, es imposible que este Dios pueda calificar como nuestro Redentor. Amén. Pero esto es lo que está tratando de decirnos Él, que sí se hizo. Por eso es mi enseñanza esta mañana, para que descubramos cómo lo hizo. Amén. Y dice, es que yo soy el primero y yo soy el postrero. O sea, si el primero y el último, ¿quién hay en la mitad? Nadie. Nadie. Y fuera de mí no hay Dios, ni lo es antes de mí, ni lo es después de mí, ni lo es en la mitad conmigo. Solo uno. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias por ese aplauso. Y quisiera que empezáramos con esa base. ¿Por qué Dios está diciendo, hey, los animales no pueden redimirte? Porque Él fue el que puso la ley. ¿Cierto que sí? Los ángeles tampoco pueden redimirte, mijo. Amén. Otro hombre no puede redimirte. Amén. Y eso es todo lo que hay en la creación. Eso fue todo lo que yo hice. ¿Qué te va a redimir, mijo? Era un trabajo imposible. Eso sí es una misión imposible para el hombre, los animales o los ángeles. Y dice, ¿quién te va a redimir entonces si eso fue todo lo que hice? Porque fuera de mí no hay Dios. Oh, qué bueno que el Señor diera esta mañana inspiración y entendimiento. Es ahí donde llegamos una vez más al fundamento de toda verdadera teología. Donde dice Deuteronomio 6:4, capítulo 6, versículo 4, que dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir? Oye Israel, el Señor nuestro Dios
se demuestra que es imposible que Dios sea una Trinidad. Amén. Imposible si nos basamos en el idioma original de la Biblia. Que usted pueda decir Dios es tripartisto. Amén. O está hecho en tres partes. O sea, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es mentira. Eso es imposible, bíblicamente hablando. Aleluya. Denle ese aplauso a Él. Shema. Shema. Esta palabra es tan rica, tan llena de significados, que nuestra traducción al español no le hace justicia, y no podría, precisamente porque fue escrita en otro idioma. Amén. Amén. Shema significa oye, diga oye. Presta atención, diga presta atención. Entiende, diga entiende. Y obedece. Shema, cuando dice Shema, está diciendo, oye Israel, presta atención, entiende y obedece que yo soy uno solo. No hay más, no hay más, no hay más. Gloria a Dios. No hay otro Dios, no hay otro como nuestro Dios, no hay semejante a Él. Nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Bueno, hay más de 50 escrituras en la Biblia donde Dios utiliza una fraseología similar, donde está tratando de poner y de clavar en nuestra mente, amén, y en nuestra conciencia y en nuestro subconsciente, que hay un solo Dios. Es tan tremendo eso que utiliza como ejemplo a los demonios mismos. La Biblia dice que los demonios creen que Dios es uno. Eso, hermana, Tiemblan. creen y tiemblan. ¿A qué? Ante que Dios es uno solo. Ahí está 29, ¿cierto? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los puso como ejemplo para que no se dejen torcer su mente de doctrinas demoníacas, porque ellos tiemblan y saben que Él es uno solo. ¿Por qué? Porque ellos eran ángeles antes y le servían a Él arriba, y arriba nunca vieron tres tronos. No está el trono del Padre, ni el trono del Hijo, ni el trono del Espíritu Santo, ni en un solo trono se sientan tres, no, se sienta uno solo. Uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel. Ahora se lo repito. Oiga Colombia. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos crezcan con eso en su mente, en su corazón, en su conciencia, que nunca se les olvide a través de toda su vida. Por eso les digo, eso se lo van a tener que repetir a sus hijos. Cuando se levanten, cuando estén con ellos almorzando, desayunando, comiendo, saliendo, andando para el colegio, viniendo, acostándose, me le van a repetir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y aquí en Colombia no tenemos que decir Shema Israel, pero sí podríamos decir Shema Imagué. Amén. Oye, entiende. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué cosa tan poderosa es la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Oye, presta atención, entiende y obedece que yo soy un solo Dios y no hay más fuera de mí, y fuera de mí no hay quien los pueda salvar. Por
Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, dice el Señor. ¿Está correcto lo que les estoy diciendo? Denle un aplauso al Señor. Ahora vamos a Isaías 44:24, que dice la palabra del Señor. Así dice Jehová. ¿Quién es Jehová en el Antiguo Testamento? Dios. Reemplacémoslo. Así dice Dios. Amén. Y otra vez esta palabra, Goel. ¿Cierto que sí? Así dice Dios. ¿Quién es? Tu Goel, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Y escuche esto: yo, Jehová, yo Dios, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Los testigos de Jehová, amén, dicen que lo que Dios creó primero fue el Hijo, y que creó al arcángel Miguel, y luego dice que Miguel creó todo lo demás. Qué confusión tan tremenda, amén. Pero la Biblia me dice aquí: yo lo hago todo. ¿Quién está hablando? Dios, nuestro Goel, nuestro Redentor, nuestro Señor. Dice que yo lo hago todo, 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 todo lo hago. Y Él está haciendo salvación esta mañana en su alma. Déjese salvar por Él. Note la siguiente frase que dice allí: que extiendo solo ¿qué? Los cielos. ¿Con cuánto los extendió? ¿Tuvo algún ayudante? Espíritu Santo, ayúdeme allá. Voy a extender los cielos. Párese allá. Hijo, párese en la otra esquina que voy a extender los cielos. Así lo hizo. La Biblia dice que yo lo hice solo. Solo. Aleluya. Usted está hablando con alguien. Aleluya. Mire, yo creo que usted podría analizar esto y decirle a la gente que habla de 2 o de 3, mostrarle ese versículo y decirle: venga, deme una definición de la palabra solo. Porque el que está acompañado no está solo, y el que está solo no está acompañado. ¿Cierto que así es? Y si Él dice que está solo, entonces ¿con quién lo hizo? ¿Dónde está el Espíritu y dónde está el Hijo? Yo quiero que ustedes me miren bien. Voy a hacer un símil. Yo soy Dios el que estoy hablando. Yo soy. Y yo digo, chicaneándole a los ángeles o a todo el mundo o a los hombres o al que quiera, y escribo esta palabra. Y si supuestamente somos 3, entonces debo andar yo como Padre, y aquí debe andar el Hijo, y por aquí debe andar el Espíritu. ¿Cierto que sí? Si somos 3. Y si yo llego y me paro aquí y le digo: oiga, ¿cómo le parece que yo lo hago todo solo? Yo me imagino al Espíritu Santo yendo de para atrásito, y el Hijo también. ¿Qué? ¿Se enfermó mi papá? Si hermano lo dejó por fuera, ¿que lo hizo solo? Si nosotros le ayudamos. ¿Me estoy haciendo entender? Si ve la ridiculez cuando uno interpreta las cosas. Si Él dice que lo hizo solo, ¿dónde estaban ellos 2? ¡No existían! Porque Él es solo. Si Él dice que no hay dioses con Él, no los hay. No hay nadie conmigo. Dios es espíritu. Dice la Biblia. Juan 4:24. Dios es espíritu, ¿cierto? Pero si yo soy el Padre y soy Dios, amén, soy espíritu. Y punto. No necesito Espíritu Santo, yo soy el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Y el Hijo está dentro de ese plan
revelación que yo les estoy enseñando esta mañana, donde el Dios de los cielos, aleluya, se convirtió en nuestro Joel, se convirtió en nuestro Redentor, y la única manera de hacerlo era tomando carne y sangre y participando de lo mismo del hombre. Entonces Dios creó un estuche de carne y sangre para meterse dentro de él y poder morir y podernos redimir. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 45:12, miren lo que dice. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos. Y a todos. Amén, amén. Yo hice la tierra, dice él, y creé sobre ella al hombre. No fueron tres. Yo solo, primera persona del singular. Yo, mis manos, las mías, las de un solo, extendieron los cielos. Ya en el otro versículo dice: yo extiendo los cielos solo, y a todo su ejército mandé. Gloria a Dios. Alguien cree de la gloria a Dios. Él lo hizo solo. Oye, iglesia, el Señor es solo uno. Ejad en hebreo, apréndaselo. Ejad quiere decir solo. Ejad, solo. Amén. Pero todavía está este tremendo misterio, que este único Dios que es solo, este único Jehová, dice que Él es tu Joel, dice tu Redentor. Amén. Lo dice en Isaías 44:7, tu Redentor. Amén. Señor, yo sé que eres todopoderoso. Amén. Y que eres el comandante de los ejércitos celestiales. Y tal vez alguien dice: como tú eres eso, entonces tú puedes cambiar la ley. Amén. Amén. Y Dios dice: no, yo di la ley, yo no la cambio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero Señor, tú dijiste que eres el Goel, y dijiste que el Goel tenía que ser un pariente cercano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso lo digo, ¿cierto? Que tenía que ser ¿qué? Un pariente cercano. Es más, en el libro de Ruth ya les expliqué que podemos ver todo eso. Amén. Gloria al Señor. Pero quisiera que nos fuéramos al libro de los Hebreos, capítulo 2, y del verso del 14 al 18, para definir esto, para poder traer esta revelación. Hebreos 2, 14 al 18. Ahí está el 14. Dice: así que por cuanto los hijos, oiga, si Dios tiene hijos, entonces Él es ¿qué? Padre. Padre. Si tiene hijos es porque Él es el Padre, ¿cierto que sí? Amén. Dice: si por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne, pero póngale cuidado, por favor, aquí a la pantalla. Participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Dios. Eso, muy bueno. Entonces, vamos a decirlo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entonces Dios también
también participó de lo mismo. O sea, también participó ¿cómo? De carne y de sangre. Amén. Amén. Y hay una coma y sigue diciendo, ¿para qué hizo eso? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Esto es al diablo. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo, mi hermano? El Dios eterno no tenía carne ni sangre. ¿Cierto que no? Y Él dice, yo quiero ser tu redentor, tu poder. ¿Cierto que sí? Pero hijos, ustedes son hechos de carne y sangre. Y yo como Dios, siendo espíritu, no puedo hacerlo, no puedo redimirlos. Amén. Entonces, por cuanto mis hijos, los que yo hice, participaron de carne y sangre, amén, entonces yo también participaré de carne y sangre para poder ser tu redentor, para poder ser tu poder. Y hermano, no había un segundo a quien mandar, no había un tercero a quien decirle, hey, redímelos tú, hijo. Porque él dijo, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y el único que podría redimir al hombre era Dios. ¿Cuál? ¿El primero, el segundo o el tercer Dios? No, es que Dios es uno solo. Uno solo, se los he enseñado hasta la saciedad esta mañana. Gloria a Dios. Así que yo voy a participar de lo mismo para poderlos redimir. Ahora, deje que el Espíritu Santo lo ministre en este momento y que esta palabra le llegue a su corazón. Despréndase de tantas cosas que le pueden estar impidiendo esta mañana, porque esto es lo que borra toda telaraña trinitaria de su mente para siempre. Y usted va a dejar de leer y de ver tres ahí de leer. Gloria a Dios. Cuando usted logra saber que solamente había uno en toda la eternidad que podía redimirnos, pero necesitaba hacer algo que es inconcebible para la mente humana, no lo podemos concebir. Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, la manera en que Dios derrotó al que tenía el imperio de la muerte fue muriendo. Dígame. Amén. Yo creo que el Señor, parafraseando, podría decir, diablo, ¿quieres ver qué tan fuerte soy? Ni siquiera te voy a dar una paliza estando vivo, sino que voy a morir para que veas que aún muerto soy más fuerte que tú. Para que no te quejes y digas, no, no es justo porque Él es grande, Él lo hizo todo, me hizo hasta mí, ahora me va a cascar así, me va a vencer así. Note esta palabra, versículo 15. Dice, y librar, ¿cierto que sí? 15, y librar. ¿Qué quiere decir librar? Rescatar, redimir, abrir las puertas de la cárcel. Amén. ¿A quién? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos esclavos del pecado. Estábamos esclavos al temor de la muerte. ¿A cuánto les daba miedo morirse? Miedo a morirse, diga la verdad. Amén. A todos eran unas gallinas para la muerte. Amén. Gloria a Dios. Pero por la muerte del Señor Jesucristo estamos libres y redimidos de ese temor. Ahora no nos da temor morirnos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigas que están esta mañana, acepten a Jesucristo para que se les quite ese miedo de morir. Amén. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Lo dice, ¿cierto que sí? ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Las vacas, los bueyes, los hombres. Amén. El Señor vino a través como descendiente de Abraham, aunque era el creador de Abraham, dice, por lo cual debía ser 17, por lo cual debía ser en todo, diga en todo, por favor,
semejante. Ahora se está entendiendo. El Dios, el Todopoderoso, debía ser semejante a nosotros para podernos salvar, ¿cierto que sí? Esto es algo poderoso, porque dice que Él era Padre. Y por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, ¿cierto? Y cuando está participando de carne y de sangre, no dice, yo soy tu Padre. No dice eso, sino que dice, soy tu hermano. Y si ese hermano ya se convirtió en un pariente cercano, es el pariente más cercano, el único que es santo, el único que es puro, el único que es limpio, el único que tiene el poder para salvarnos a toda la raza humana. ¡Oh, gloria a Dios! Tenía el poder, aleluya, para venir a ser misericordioso y fiel. Y dice, sumo sacerdote en lo que Dios se requiere. ¿Para qué? Para expiar, o sea, para poder ser el Goel nuestro y para pagar por todos. ¿Para pagar por todos qué? Los pecados del pueblo. 18. ¿No le da mucha alegría a usted? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a nosotros que somos tentados. Hermano, no hay manera que usted pueda decir al Señor, Señor, tú no entiendes lo que me está pasando. No, Señor Jesucristo, yo no creo que usted entienda al hombre, porque es que tú eres Dios y yo soy hombre. Amén. Señor, tú no sabes cómo se siente perder un ser querido. Tú eres Dios. Tú no sabes lo que es estar cansado y con dolor en los pies, como me toca por esas faldas allá en la finca. No le podemos decir eso, porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Porque aquel que era invisible vino aquí a hacerse visible para hacerse nuestro hermano. El invisible se hizo visible para ser nuestro pariente más cercano. Y como pariente nuestro, caminaba, se cansaba, comía, bebía, dormía, oraba, ayunaba. Él lloró afuera de la tumba de Lázaro. Y estoy seguro que la Biblia no lo dice, que lloró cuando su primo Juan el Bautista fue decapitado por allí en la soledad. O tal vez usted no lo crea y no diga amén con ganas, pero yo lo creo y eso basta. Tal vez lloró también cuando su padrastro José se murió. Ay, que José siempre era un hijo. No, a través del linaje de José es que el Señor Jesucristo toma el derecho de ser del linaje de David. Estoy seguro que Él amaba a ese hombre. Gloria a Dios. Él sabe lo que es perder. Él sabe lo que es ser traicionado. Se lo repito, Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es confiar en un amigo para que lo vendan con un beso. Él entiende. Él conoce también. Versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, oiga, Él mismo padeció. Dice que siendo tentado, dice que es, aunque padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, tú tienes un sumo sacerdote que sí entiende. Esa es la maravilla de mi Dios. Ese es el misterio de la piedad. Dios me ha regalado traérselos esta mañana desmenuzado, porque estoy seguro que usted leía 1000 veces indiscutiblemente
increíblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ¿cuál es ese misterio? Ese es el misterio, que Dios es uno solo y es espíritu. Y Él dijo: yo seré tu redentor. Y para ser tu redentor necesitaba cumplir unas características. Y Él dice: yo me haré hombre, yo me haré hombre, yo me meteré como hombre. ¡Oh, gloria a Dios! Yo seré tu Joel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que se coloque sobre sus pies. La muerte simplemente implica una separación entre lo físico y lo espiritual. Y a veces nosotros, muy a la ligera, decimos muchos términos que cuando usted estudia la palabra del Señor a profundidad no son verdad. Y no quiero que me malinterprete esta mañana, pero a veces decimos que Dios no puede morir, y eso es mentira según la Biblia. Eso no es correcto según la Biblia, porque la Biblia me dice que Dios murió. Usted no dice amén. Bueno, el hermano Iván dijo amén, pero se lo voy a decir. Si usted y yo decimos que Jesucristo es Dios, Él murió. Usted lo está entendiendo. Jesucristo murió para poder cumplir con el plan trazado de la redención. Y lo que pasa es que usted tiene que quitarse esa mente finita, esa mente que no le permite mirar más de allí. Porque creemos que cuando muere acaba todo, y así no es. La Biblia dice que cuando Uber Carvajal muera, lo único que sucede es una separación entre este trozo de carne que hay aquí y el espíritu mío que no muere, ni el alma mía que muere. El espíritu regresa a Dios que lo dio, y el alma quedará viva para una condenación eterna si no hice las cosas bien en tierra, o para irme a vivir eternamente con Él. Pero el alma no morirá. Así que Uber no morirá, ¿me está entendiendo? Lo que muere es este estuche de carne, y ese estuche de carne murió. Claro que sí, subió a la cruz del Calvario. Si no, ¿por qué predicamos que Él murió, resucitó? ¿Por qué predicamos eso? ¿Y por qué decimos que Dios no murió? Si Jesucristo es Dios. Dios sí murió, pero no se quedó muerto. Mientras estaba en el cuerpo de Jesucristo, el universo seguía con un gobernador celestial. Los ángeles no estuvieron solos porque Dios estuvo en la tierra, no. Él siguió gobernando el universo. Pero el trabajo del Joel, del Redentor, sí tenía que tener un comienzo y un final en la tierra. El comienzo fue el día que María lo parió y dio a luz. Y el final fue el día que expiró en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. En otras palabras, el Joel estaba diciendo: ya terminé mi obra. Ya hice para lo que estuve diseñado y hecho. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y ese que dijo: yo seré tu redentor, tu Joel, es el mismo que cuando ascendió a los cielos y se sentó en su trono, no en el trono de su papá usurpándolo, no, en el trono por legitimidad que le pertenece, porque Jesucristo es todo hombre y Jesucristo es todo Dios. Ese es el misterio que solamente su iglesia entiende. Él mismo, cuando subió allí, dijo: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que anda haciendo el Señor hace más de 2000 años.
derramando de su Adonai, de su espíritu sobre hombres y mujeres que nos hemos bautizado en su nombre. Aún más, amigas, aunque no te hayas bautizado esta mañana, puedes ser llena del Espíritu de Dios. Yo he visto amigos y amigas, muchísimos, ser llenos del Espíritu de Dios sin ser bautizados, porque Dios lo que está dando es testimonio de que Él está allí obrando y haciendo el trabajo de Goel para salvarte, para limpiarte, para redimirte. Díganle esta mañana, díganle: yo sé que tú eres solo y todavía estás reinando sobre todos los cielos. Todavía es el Dios de la eternidad y hasta la eternidad. Todavía es Dios omnipresente. Todavía es Dios todopoderoso. Y esta mañana misma puedes derramar de ese aceite fresco sobre mi vida. Ay, vamos, ay, aleluya. Ay, aleluya, ay, sí, Señor. Esta mañana está aquí. Hay un aceite aquí. Hay una unción. Dígale usted este culto misionero, dígale. Hay un solo Dios. Diga, hay un solo Dios. Dígalo, dígalo. Y yo creo que eres tú, mi Señor Jesucristo. Dígalo. Dígalo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es Dios y Él es el mediador y Él es hombre. Él es nuestro Goel. Por eso la Biblia dice: y aquel verbo, aquel Goel, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mamá, Salaima, llénese de Él esta mañana. Parasita, Babasaya. Él es Dios y Él es todo hombre. Él es Dios y Él es todo hombre.
Acércate al altar del Señor. Alguien quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo. Si alguien quiere entregarle su vida en este culto misionero, vamos a orar por los suyos. Si alguien ha entendido que quiere hacer que Dios sea su Joel, su redentor, su ayudador, aquel mundo necesita a la casa. Voy a orar como ministro del Señor. Pongo mis manos sobre ti para que lo que está dentro de mí te ayude.